Listo. Hola, padre. Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Sí me puede ver y escuchar? No hay Perdón, interferencia perdón, perdón. en el audio. Déjame. Hola, hola. Hola, padre. No hay Ahora sí, interferencia. ya. ¿Cómo, perdón? No hay interferencia en el audio. ¿Se escucha bien? Yo te escucho muy claro, nada más que estaba aquí conectándome. Ok. Eh, Ahí estoy muy bien. ¿Tú cómo me Muy oyes y bien. cómo? Sí, sí, se escucha bien. No sé los demás si nos escuchan bien. Si quieren comentar ahí a ver cómo se escucha el audio. En este no puedo girarme para transmitir de manera vertical el teléfono, ¿no? Sí. No, se ve al revés. Me ves al revés. Bueno, es que aquí yo sí me veía al derecho. Pero bueno, muy bien. Aquí Ok. estoy con las novedades del Instagram. Me hicieron chambear ustedes en algo nuevo, pero está bien, me dejo. Bueno, entonces, antes de comenzar, no sé si usted gustaría presentarse con todos. El Ministerio de Confirmaciones de donde es la transmisión. Somos un ministerio de San Antonio de Padua, de la parroquia. Entonces, no sé si se quiera presentar con los jóvenes que van a empezar a ver la transmisión. Claro, claro. Ustedes, tú me dices cuándo. Cuando estén listos, yo también me preparo. Aquí nomás voy a hacer un movimiento para poner mi cámara bien, Ok. porque, pero aquí ya voy, ya voy, ya voy. Tú me dices cuándo. Cuando estén listos, yo ya también aquí me preparo. Muy bien. Yo creo si gusta empezar a presentarse. Hola, ¿qué tal? Pues buenas noches, yo soy el padre Jorge Rubio. Dicen por ahí en mi rancho lo que queda del padre Jorge Rubio, que ya no es tanto. Pero, pues, ¿qué les puedo platicar? Soy el párroco acá en la Inmaculada Concepción, en Cárdenas. También por ahí ando chambeando en la Comisión Diocesana de Laicos, ya tenemos ahí algunos añitos. Doy clases en la ULSA, en la universidad, a lo mejor por ahí andan algunos de mis alumnos, quién sabe, si lo reprobé no digan nada y no se quejen. Organizo la Expo Católica y pues ahí le hacemos un poquito de todo, ahí ando a sus órdenes. Ok. Y la verdad pues muy contento de que me hayan invitado pues a compartir, espero que de veras pues este ratito pueda ayudarles a despejar algunas dudas y que pues bueno, que sea más esto una oportunidad de platicar así como de cuates, ¿no? Luego ven alzacuellos y como que dicen, ay Dios, ¿qué es esto? Pero nada, me conecto como cuate, como amigo, queriendo ahí compartir un poquito la vida con ustedes, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, entonces para dar inicio a lo que es pues va a ser un en vivo de preguntas y respuestas. El tema que se va a tratar es la iglesia como medio de salvación. Entonces, a lo mejor pueden surgir algunas dudas. Nosotros ya tenemos apuntadas algunas que surgieron la semana pasada y yo se las voy a ir preguntando al padre y el padre a la medida de lo posible va a responderlas. Ya si ustedes llegan a tener alguna duda durante la plática, pueden comentarla y el padre va a intentar responderlas. Por supuesto, para eso estamos, así que arránquense con mucho gusto. Muy bien. La mayor parte de las dudas va referente a lo que dice el Catecismo de la Iglesia en el punto 846. Eh, Dejen ver si puedo compartirles la imagen. Bueno, aquí está lo que vamos a tratar. Entonces, para los que vayan viéndolo, para que se pongan en contexto. Dice, ¿cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la Iglesia? Formulada de modo positivo, significa que toda salvación viene de Cristo cabeza por la Iglesia que es su cuerpo. El Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta Iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que nos hace presente en su cuerpo, en la Iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo,
confirmó al mismo tiempo la necesidad de la Iglesia en la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Por eso no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó, por medio de Jesucristo, la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Bueno, entonces, dentro de esta primera parte surgieron algunas dudas. Entonces, la primera duda, padre, que le tenemos a usted es que si una persona que nunca ha tenido un acercamiento con Dios, pero ha ayudado a enfermos, a pobres, ha hecho, pues él ha sido un buen ser humano, ¿se puede salvar? Por supuesto, mira, esa es una afirmación, la que están diciendo y la que viene ahí en el Catecismo de la Iglesia Católica. Hay que tener muy claro, fíjense bien que ahí nos habla de los padres de la Iglesia. Sí, acuérdense que la Iglesia también es una Iglesia que va evolucionando, ¿no? En esencia, sí. Para poder alcanzar la salvación hay que hacerlo dentro de la Iglesia Católica. Sin embargo, bueno, hay gente que por situaciones o condiciones, pues incluso no conoce la Iglesia, no solamente no pertenece a ella. Hay gente que por razón por cuestiones geográficas, por cuestiones sociológicas o incluso hasta por cuestiones religiosas, pues no ha tenido un contacto con la Iglesia Católica. Entonces, sería aquí muy pretencioso decir que Dios no va a obrar en otras personas porque no han tenido el contacto con esta Iglesia. En esencia, entonces, sí hay que pertenecer a la Iglesia, pero se refiere a esto, y me regreso un poquito, acuérdense que el catecismo de la Iglesia Católica, ¿para quién es? Para los católicos. Exactamente. Entonces, a los católicos es a quienes nos obliga creer y entender este tema del catecismo de la Iglesia Católica. Ahora, tendríamos que pensar precisamente en esta gente que decía ahorita que por cuestiones, vamos a hablar nada más ahorita como ejemplo de lo geográfico. Hay gente que vive, no sé, en lugares donde la Iglesia no ha podido llegar, donde no ha habido un misionero, un sacerdote, un religioso, una religiosa, un catequista que anuncie la verdad. Entonces, pues sería muy, muy injusto y muy cruel decir, oye, no, pues aquellos que viven allá en una esquinita de Timbuktu, pues no se van a salvar porque no conocen la Iglesia, ¿no? Entonces, Dios tiene su plan y dentro de su plan, pues Él instituye esta Iglesia y lo hace por medio de su Hijo o a través de su Hijo en la cabeza de Pedro. Pero no todos lo han conocido todavía, ¿no? Entonces, estos que no lo conocen, que no han oído hablar, pues quedan exentos, ¿no? de esta obligación. Okay. A pesar de que ellos no sean cristianos, o sea, a pesar de que no crean en ningún Dios. Exactamente, por supuesto. ¿Por qué? Porque es como dice San Pablo. San Pablo, en su carta a los Romanos, dice, y ahora bien, ¿cómo van a invocar a Dios si no creen en Él? Y dice también, ¿y cómo van a creer en Él si no lo conocen? ¿Y cómo lo van a conocer si nadie se lo ha anunciado? A mí me encanta esta cita de San Pablo porque yo creo que resuelve mucho el problema, ¿no? Y San Pablo lo dice así, a mí me encanta porque lo dice así, bien desmenuzadito. ¿Ok? Nosotros podemos decir a alguien, es que tú no invocas a Dios. Ay, ¿cómo lo voy a invocar si yo no creo en tu Dios? Bueno, ¿y por qué no crees? Pues porque no lo conozco. ¿Y por qué no lo conoces? Porque nadie me lo anunció. Entonces, yo creo que eso salva mucho este tema para entender que, por ejemplo, vamos a hablar de los musulmanes, de los budistas. Ellos crecieron en su vida, pues conociendo a ese Dios que se les anunció a través de su familia, a través de la tradición, a través de su cultura, ¿no? Entonces, ¿yo cómo voy a creer en Jesús si nunca, no sé ni quién es? O conocen de Jesús como una referencia. Incluso fíjate que es muy interesante porque, por ejemplo, hay otras religiones que creen en Jesús no como Dios, no como Salvador, creen en Él como profeta, creen como le tienen pues este lugar como profeta en el mundo, un profeta especial. Y sin embargo, no creen en Él como nosotros, como Dios. Entonces, pues no es culpa de ellos, ¿no? Incluso, fíjate, yo te pudiera hablar de los
no sé, de los testigos de Jehová, o te podría hablar de los, bueno, digo de los testigos de Jehová como un ejemplito, porque, pues bueno, ¿cómo le podemos exigir a un testigo de Jehová, no sé, a un chavito o a un joven que toda su vida creció en una familia de testigos de Jehová, que no crea en María, por ejemplo, o que no crea en ella como la madre de Jesús? Sería muy injusto, porque si, bueno, pues es que a mí nadie me enseñó eso. Yo, desde que crecí, es más, tú dile a un testigo de Jehová, Dios se llama Yahvé. Y te va a decir, no, es Jehová. Sí, espérate, pero ¿por qué crees en Jehová? Porque eso me dijeron, eso me dijo mi mamá, me dijo mi abuela, y a mi abuela se lo dijo su mamá, y luego su abuela, así me explico. Entonces ellos creen en un Dios, en el Dios que se les ha revelado, ¿no? Y ya lo dije ahorita, cultural o tradicionalmente. Entonces, ahí en ese caso nos tocaría más trabajo de nuestra parte, ¿no? Que nosotros sí lo conocemos, el deber de anunciarlo. Ándale, definitivamente, precisamente ese es el gran trabajo que tenemos como iglesia. Sí, dice también la Sagrada Escritura, Dios quiere que todos, fíjate bien, dice, todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque Dios no dice, bueno, que se salven los que crean en mí. No, dice, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y precisamente es la chamba que tenemos como iglesia. Que esa salvación llegue a todos los hombres conociendo la verdad. Una verdad que también yo creo, y así lo digo ahí con pincitas y entre comilladillo para que no se entienda mal, pues yo creo que a veces como iglesia es donde nos ha faltado, ¿no? Llegar a esos ambientes donde Jesús todavía no es conocido. Y cualquiera me puede decir ahorita, ay, padre, ¿cómo me puedes decir eso que nadie lo conoce? Pues si siempre se habla de Jesús, si está en todas las redes sociales y por todos los medios se anuncia, si ahorita siempre se habla de él. Una cosa es escuchar, oír hablar de alguien, y otra cosa es conocerlo, ¿no? No sé, es como si tú me hablaras ahorita se me ocurre el Adriano, vamos a sacarle la garra al Adrián. Tú me dices, no, es que Adrián y tal. Yo te puedo decir, ¿pero quién es ese Adrián? No, es que mire, Adrián, eso, sí, pero yo no lo conozco. He escuchado cosas de él, pero yo no he tenido una relación con él. ¿Sí me explico? Entonces pasa lo mismo con Jesús. Hay gente que dice, sí, yo sé que los cristianos hablan de Jesús y que es el Hijo de Dios y que nació de María y que luego empezó su vida pública a los 30 años, a los 33 lo apresaron, lo crucificaron, resucitó. Dice, pero pues eso dicen ustedes, los que lo conocen, yo no lo he conocido. He oído hablar de él. Entonces yo creo que aquí es muy importante porque hablamos del tema de la fe. Una cosa es saber cosas de alguien y otra cosa es conocerlo para creer en él, ¿no? Ok. Muy sí, bien. más o menos. Sí, entonces también ahí viene otra duda que dentro del catecismo que también dice, la pregunta del 847. Esta afirmación no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su iglesia. Entonces, ¿a quién se refiere a los que sin culpa suya? ¿A sí, todos los o que sea, a los que acabo de mencionar, aquellos que no tuvieron elección. Por ejemplo, pudiéramos ponerlo como ejemplo, y que es una bendición, por cierto, pero tú y yo somos católicos, ¿por qué? Porque crecimos en un ambiente católico, porque seguramente en nuestras casas pues había una referencia a la Iglesia Católica, a la fe católica, entonces fácilmente pues nos encontramos, por eso te decía ahorita que es una bendición, pues nosotros fácilmente nos encontramos con la verdad, porque crecimos de alguna manera dentro de ella. Pero, por ejemplo, yo no sé, se me ocurre gente que vive allá metida, vamos a pensar en la sierra, ¿no? Allá en lo más profundo, donde te decía, pues a veces allá ir a un padrecito cada y nunca por las condiciones y la situación, o una religiosa, un religioso que bendita chamba que hacen, pero pues llegas a una gente primero que igual hay que empezar desde abajo. Esto se llama la inculturación del evangelio. Cuando primero tienes que entrar en el fondo para conocer la cultura, la persona, la idiosincrasia del lugar, para poder instaurar el evangelio. Entonces imagínate, hay comunidades realmente donde ni siquiera la gente dice, pues sí, viene un padre, se pone su sotana y hace cosas y predica y tal,
pero para ellos todavía no conectan con ese Dios, o sea, empiezan a conocerlo, pero de ahí para atrás, pues no, ellos no tuvieron culpa porque las condiciones geográficas, la situación, no les ha permitido tener ese contacto que decía, pues nosotros ya hemos tenido, ¿no? Ujú. Y, por ejemplo, también se dice que sin culpa suya no lo conocen. Por ejemplo, a una persona que a lo mejor no conocía a Dios, pero se le inculcó, pero déjeme la formulo bien. O sea, si yo me dijeron quién es Cristo y quién es Dios, sin embargo, yo nunca tuve un encuentro con Él, también ahí abarca eso. Sí, sí, por ejemplo, lo que te decía ahorita, yo puedo tener la teoría, ¿eh? Yo puedo agarrarme, no sé, el mejor libro sobre la vida de Jesús, es más, yo me puedo chutar los 4 evangelios de principio a fin y decir, bueno, tengo un conocimiento, o sea, tengo un conocimiento de él, pero acuérdate que para nosotros es bajar del conocimiento a la fe. Y es ahí donde viene el match, ¿no? Ese cambio que tiene que haber entre la fe y la razón. Una cosa es saber, otra cosa es creer. Esto lo dice el Papa Juan Pablo II en Fides Ratio. Sería muy padre que cuando tengan, ahorita que tienen chancecillo ahí en casa, léanla. Es una exhortación pequeñita. Fe y razón se llama, o Fides et Ratio. Y ahí viene bien explicado ese asunto. Por un lado, la fe que nosotros tenemos, que tiene que ser iluminada por la razón. Es decir, creo, pero no solamente creo, conozco lo que creo y no solamente razono, sino porque mi razón me puede perder, tengo que dejar que mi razón sea iluminada por la fe. Entonces, eso es la diferencia por el tema de la salvación, porque el tema es si hay salvación. Sí hay salvación, tanto cuanto conozco y a partir de lo que conozco, creo en el que me puede salvar, ¿no? Ok, muy bien. Y luego viene otra pregunta ya un poquito más, pues más fuerte. Según el catecismo, condena a los que, siendo católicos, optan por salirse de la iglesia. Entonces la pregunta que tenemos es, ¿por qué si se supone que la iglesia no condena a nadie? El catecismo dice que sí, a los que siendo católicos y no perseveren en ella. Ahí sí, sí es muy gruesa, muy fuerte la palabra condenación. Ah, mira, por ahí está diciendo Luigi George, pues a los que acaba de mencionar, muy bien. Bueno, fíjate que ahí sí, ahí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque esto se entiende como un rechazo a la fe, un rechazo a la verdad y por consecuencia un rechazo a Dios. Entonces acuérdate, para nosotros los católicos, ¿cuál es el primer mandamiento? Muy bien, amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero no solamente, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a este mandamiento como está escrito en la ley mosaica, dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Muy bien. Entonces, cuando yo rechazo esa fe, ese creer en Dios, con todo lo que soy, con mi mente, con mi alma, con mi ser completito, entonces lo que estoy haciendo es pues faltar al primer mandamiento, es decir, estoy rechazando a Dios. No es que estoy rechazando a la iglesia, porque la iglesia es solamente el medio, y así lo descubríamos al principio, es el medio por el que Dios nos va a salvar, lo pone como un medio. La iglesia no es la salvación, es un medio de la salvación. Dios habla a través de su iglesia, ¿a quién? A su pueblo. Entonces la iglesia somos este medio, este vínculo para que el hombre se una a Dios. Entonces, eso es lo que a eso se refiere. Cuando yo rechazo, ahora sí que ya conozco a Dios, que conozco a la iglesia, que conozco el misterio de salvación, que lo he celebrado y le doy la espalda, pues entonces esto se entiende como un rechazo a Dios y a su obra, ¿no? O sea que si yo rechazo a la iglesia y quiero nada más creer en Dios, ¿es rechazar también a Dios? Rechazar su obra es diferente. Pero acuérdate, precisamente por eso decíamos al principio, que estamos hablando de la verdad.
Entonces, ahorita un problema que estamos teniendo actualmente, y se da mucho entre los chavos y estas ondas que andamos ahí de pronto, que aprendemos, que andamos aprendiendo ahí en la escuela, y ahora que todo el mundo se dice que tenemos un chorro de gente que son ateos y que no sé qué tanto. Entonces viene este tema de no entender que la iglesia es ese medio por donde, a través del cual Dios habla. Entonces, a veces rechazamos la iglesia, pero pensando, sí, en la iglesia como institución, pero no como medio de salvación. Esas son dos cosas distintas. Yo como sacerdote me puedo equivocar, sí. Y puede que alguien diga, yo ya no confío en la iglesia por culpa de ese padre que dijo que, bueno, perfecto. Una cosa soy yo. Tú puedes dejar de creer o de confiar en mí, pero no en la obra de Dios. Eso es diferente. Nos dice, por ejemplo, ahí si me da chance, porque ahí nos está diciendo Chubi, no se contradice con la infinita misericordia de Dios. Muy buena pregunta. Ahora, ahí es a donde quiero llegar. La iglesia no se sobrepone a esa misericordia. De acuerdo a lo escrito, de acuerdo a lo pensado. ¿Te perdí o me perdí yo? Sí, como que se fue poquito la señal, entonces se quedó, apenas iba a responder la duda de Chuy. Sí, muy bien. Entonces, eso muy bien, Chuy. Ahí está lo padre. Eso sí hay que tomarlo en cuenta. La iglesia no se pone en el mundo como quien enjuicia. Eso es una mala idea que se tiene de la iglesia, ¿no? Como que la iglesia decide quién se salva y quién no. No es así de ninguna manera, y no se queden con esa idea, porque de hecho los curas, los sacerdotes, el papa, los obispos, no nos sentamos así como que en nuestra sede para juzgar al mundo y tú te salvas y tú no. Eso es un asunto de Dios. Nosotros como iglesia pues revelamos esos medios, interpretamos esos medios precisamente para que la salvación sea más accesible a cada hombre, a cada ser humano, a cada persona. Pero al final de cuentas, muy bien, y Chuy, está la misericordia de Dios que se sobrepone a cualquier idea, a cualquier pensamiento del hombre. Incluso, pues él puede salvar a quien le dé su gana, es Dios, ¿no? Entonces, pero vamos a distinguir un poquito. La iglesia hace su parte. ¿A mí qué me toca decir? Bueno, revelar la verdad. ¿La verdad cuál? La verdad extraída de la Sagrada Escritura e interpretada por el magisterio de la iglesia. ¿Vamos bien? Son dos cosas, ¿se fijaron? La Sagrada Escritura y el magisterio de la iglesia. Es donde nosotros basamos nuestra verdad. A mí me toca, concretamente como sacerdote o como representante de la iglesia, pues hacer como que ese match en estas dos cosas para que tú entiendas cuál es el camino de la salvación. Pero también hay que entender que deliberadamente yo no puedo obrar, no sé, por ejemplo, hay raza que dice, ¿no? Es que yo, ¿para qué me convierto? ¿Para qué me porto bien? Mejor cuando ya me esté muriendo, digo que me arrepiento y ya con eso me salvo. No funcionan las cosas de esa manera. Eso es como deliberado, ¿no? Entonces, por un lado está lo que me preguntabas al principio, ¿vale? La ignorancia. La ignorancia lo salva todo. Si yo no sé, si yo no conozco, pues yo no tengo la culpa. Pero si una vez conociendo rechazo el plan de Dios, entonces ahí sí hay cierta culpabilidad. ¿Apelamos a la misericordia de Dios? Sí, pero también deliberadamente yo estoy rechazando la verdad, ¿no? Ok. Entonces, esta pregunta ya se vuelve redundante. La otra era, ¿cómo se puede hablar de un Dios misericordioso que todo perdona? Si yo me salgo de la iglesia, me condeno, porque la iglesia es lo que ahí dice. No, por eso dije que tuviéramos cuidado con la palabra condenación. La Ajá. palabra condenación, chútense por favor y pónganselos de tarea ahorita, se tienen que chutar ese número porque dice, son los escritos de los santos padres. O sea, es esa interpretación que hicieron los santos padres a través de la historia. Pero que quede claro, lo dije también muy al principio, para los que no estaban todavía conectados, hablé precisamente de una iglesia que evoluciona, una iglesia
que se va acoplando al tiempo. No estoy diciendo que la iglesia por acoplarse a los tiempos o por evolucionar vaya a dejar de ser fiel a sus principios o a su doctrina o a sus enseñanzas. No, pero se tienen que leer de acuerdo a los signos de los tiempos, a la realidad que se está viviendo. Acuérdense que la palabra de Dios, el mensaje de Dios, es siempre actual. Entonces, una cosa que respondía, no sé, allá en el tiempo de San Irineo, en el tiempo de San Justino, bueno, ellos lo veían de esa manera y era su manera de interpretar lo que estaba. Pero vamos a ver ahora, tenemos por ejemplo, que no, digo, no es un doctor de la ley, perdón, un doctor de la iglesia, perdón, pero estamos hablando de Francisco o de Juan Pablo II, por ejemplo. ¿Y qué nos hablaban ellos? De eso precisamente, de esta iglesia que es esta iglesia de brazos abiertos, esta iglesia que a todos acoge, esta iglesia que se convierte en vínculo y en signo de salvación y de perdón. Entonces, hay que separar esto que se decía, digo, así como para que me vayan entendiendo, ¿no? Está como cuando su abuelita o su bisabuelita les decía, es que si te portas mal, Dios te va a castigar. Digo, ¿cuántos crecimos con ese rollo, ¿no? Del castigo divino y que Dios me iba... Pues no, bueno, ¿estaba mal tu abuelita o tu bisabuelita o tu tatarabuelita por decir eso? No, Sí. ella lo entendía de esa manera. O sea, sí estaba mal porque no es la verdad, pero no estaba tan mal porque ella creció creyendo que así era la manera de orar de Dios. Entonces, ahora sí, si tú predicas, es más, vamos a hablar también de padrecitos. Tú ibas a una misa hace muchos años, quién sabe si todavía, no, yo creo que ya no. ¿Y qué pasaba? No, los padres hablando del pecado y de condenar y de perder, y del infierno y de perder el hijo. Eran unas homilías espeluznantes, ¿no? De pronto. Pero bueno, no los podemos juzgar porque se formaron de esa manera en ese tiempo y bueno, así crecieron. Pero vean ahorita la onda, tenemos una iglesia súper padrísima, una iglesia súper abierta, donde precisamente esto del amor y la misericordia y esta presencia de Dios se vive de una manera totalmente distinta. Digo, y si nos falta, para que más que la verdad, nos falta muchísimo, pero hemos avanzado y ahorita la iglesia es esa iglesia que se muestra abierta, misericordiosa. Recuerda aquella imagen tremenda del Papa, del Papa Francisco ahora que vino a México, ¿no? Cuando fue ahí al reclusorio y wow, cuando les hablaba a los presos del perdón y del amor, y pues ese es el Dios que conocemos, ¿no? Entonces, si de pronto la neta del planeta es que medio nos han satanizado ahí la raza, ¿no? Como que nos ponen el dedo enfrente, no, es que la iglesia condena, y no es cierto. Digo, a final de cuentas, te condenarás solo. Si conociendo la verdad, si conociendo a Jesús, no te dejas abrazar por su amor y no llevas a hacer un cambio en tu vida, pues la condenación no te viene de la iglesia, te viene de ti mismo, que conociéndolo y conociendo su amor, pues no te conviertes, ¿no? Para alcanzar la salvación, ¿no? Ok. Y otra duda, dice, si yo tengo edad suficiente para conocer la religión católica y no lo hago por X o Y razón, ¿me consideran como si no fuera mi culpa? Pues tendríamos que considerar la X y la Y. O sea, digo, si hay que ver la razón, ¿no? Porque puede ser que el conocimiento se quede, pues bueno, yo sé que hay una parroquia cerca de mi casa, pues sé que ahí está, pero no. Aquí el conocimiento se refiere cuando has vivido ya, cuando has sido bautizado y has tenido la oportunidad de vivir tu bautizo y tienes plena conciencia de la vida sacramental, de la vida de fe. Entonces, cuando ya viene así, pues no sé si hay culpa porque sí lo conoces. Pero cuando dices, no, es que yo tenía un conocimiento vago de la iglesia y de lo que hacían, pero nunca me interesé, pues no pasa nada, ¿verdad? Digo, porque pues ahí también viene el factor humano. Pues, soy persona y digo, y pues por algo, ahora sí, X o Y, yo ya no entré en ese asunto de investigar más. Muy bien. Pero el conocimiento se refiere cuando ya estuve así dentro, ¿no? Cuando ya hubo ese contacto fuerte, ¿no? Con él. Cuando ya hubo un encuentro, ¿no? Ah, exacto, sí. La otra pregunta dice,
si yo fui bautizado en la religión católica, pero me cambio a otra religión, ¿puedo en esta nueva religión alcanzar la salvación? A ver, ¿me repites? Yo ya estuve en la iglesia. Sí, yo fui bautizado en la iglesia, pero me cambio de religión. ¿Puedo en esta nueva religión alcanzar la salvación? Sí, 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 definitivamente. Acuérdense que el tema de la salvación no es como que, como si nosotros tuviéramos el contrato, ¿cómo se dice?, de exclusividad. No, la salvación viene de Dios. La iglesia, hay que entender lo que es religión, porque qué bueno que tocaste esa palabra. Religión, ¿qué significa? La palabra religión viene del latín religare, religare. ¿A qué suena? A ligar, liga, viene de liga. La religión es como esa liga, es con lo que me religa a, a Dios. ¿A cuál Dios? Bueno, al Dios único, al Dios verdadero, pero vuelvo lo que te decíamos hace un ratillo, acuérdense que también, bueno, hay quien dice que Alá es Dios, yo no sé quién es Alá ni cómo es, pero unos dicen que es Dios, otros dicen que Buda, yo no sé, no, pero ¿por qué lo digo así? No es que esté despreciando estas religiones, lo digo así como con esta ironía de decir, pues yo no los conozco, yo no he ido más allá, veo que hay un gordito que le soban la panza y que dicen es Buda y es mis respetos, yo no lo conozco. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que claro que puede haber salvación, porque la salvación no nace de la iglesia. Cuidado, la iglesia no administra la salvación. La iglesia se hace camino, se hace vínculo, ofrece los medios para que tú te salves, ¿no? ¿Y cuáles son esos medios? Pues bueno, la vida sacramental, ya, o sea, todos los sacramentos, y digo ya, esto como la parte más importante, pero bueno, también viene todo esto que hacemos como iglesia, esto que estamos haciendo. Yo te aseguro que 2, 3 que andan por ahí dicen ya ahorita, oye, yo no sabía este rollo y me estoy interesando más. O sea, esto que hacemos como iglesia, todas las acciones, toda la vida pastoral. ¿Qué es la vida pastoral? Pues bueno, esto que hacemos todos los católicos, sacerdotes religiosos, laicos, que estamos haciendo todos los días para que Jesús sea conocido, pues bueno, estos son los medios que la iglesia ofrece. Las homilías del Papa, las reflexiones, los documentos, el magisterio, todo esto que hacemos es con la finalidad de que la gente conozca más a Dios y por lo tanto se salve. Lo vuelvo a decir como ahorita, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ok. Pregunta Chuy que si se puede conocer a Dios fuera de la iglesia. Sí, ¿cómo no? Dios es tan machín que yo así lo conocí y yo te aseguro que la mayoría muchos de nosotros hemos conocido a Dios fuera de la iglesia. Hemos usado la iglesia para profundizar en el conocimiento, para amarlo más, para dejarnos conducir, para dejarnos guiar, pero yo te aseguro que muchos hemos tenido una experiencia de Dios fuera de la iglesia. Y luego ya nos fuimos a la iglesia, pues porque sabemos que ahí está el mero machín, ¿no? Pero al principio fue así como que, ¿cuántos de aquí de los que están ahorita conectando se los pueden decir? Oye, pues sí, yo andaba en otro rollo en mi vida y de pronto un buen día sentí algo muy padre o alguien me dijo una cosa que me llamó la atención y ese es un contacto primero con Dios, lo empecé a conocer. Ahora, para profundizar en un conocimiento profundo, pues órale, hay que adentrarnos, pues ahora sí, en la iglesia, ¿no? Y, por ejemplo, nos dice ahí el Luis George también, fuera de la iglesia no hay salvación. Ya lo dije hace ratillo, mi Luis, sí, ¿no? O sea, te digo, la iglesia no nos toca dar como boletitos, toma, tú te salvas, no, eso no es nuestra chamba. La salvación es chamba de Dios. Nosotros nos toca poner los medios para que la gente conozca más a Dios y se pueda salvar. Y la Eucaristía, hasta esos ojitos de corazón que pusiste por ahí, va de María, sí, sí. Ahorita que preguntabas tú, Ale, precisamente cuáles son esos medios, entre todos yo resalto porque por ejemplo ahí sí tenemos una riqueza que no existe. ¿Dónde más? ¿Dónde está esta presencia viva, real de Jesucristo, sino en la Eucaristía? Cosa que no vas a encontrar en ninguna religión, en ninguna profesión. ¿Por qué?
porque precisamente en esta iglesia Jesús quiso, pues en esta que él fundó, pues él se quedó como en su presencia real en la Eucaristía. Digo, me fui un poquito nomás porque me encantó ese comentario de la Eucaristía. Sí. Otra duda dice, si un violador o un satánico o un ratero al momento de morir se arrepiente de sus actos, ¿puede llegar a salvarse? Claro que sí. Tan así de grande y de machín es el amor de Dios. Dice la Sagrada Escritura que fíjate, el único pecado que no se puede perdonar es atentar contra el Espíritu Santo. O sea, es decir, negar el Espíritu Santo, su obra, o sea, es decir, como que no existe, negarlo. Pero de ahí en fuera, por supuesto, pues sí. Oye, el amor de Dios es tan grande que todo lo puede perdonar. Nada más hay que ponernos muy truchas. ¿Por qué? Porque hay que entender el arrepentimiento, ¿no? O sea, el arrepentimiento no es como el remordimiento. Así como cuando tú estás en una pachanga y dices, ay, voy a llegar tarde, me van a regañar y te da remordimiento. Ay, perdóname, mamita, llegué tarde, y a tu carilla ahí de chillón, ¿no? Eso no es arrepentimiento, pues es nada más remordimiento. Entonces es muy diferente. El arrepentimiento verdadero es el que lleva a transformar el corazón. ¿Sí me explico? Es cuando yo digo, chin, o sea, de veras, todo lo que hice en mi vida, todo mi pasado, pues me duele y me lleva a la conversión, a ser uno diferente. Porque ahora sí, también al pan, pan y al vino, vino. ¿Cuántos de nosotros a veces nos arrepentimos, nos confesamos, pero seguimos siendo los mismos? Entonces, yo digo ahí, no hay un arrepentimiento así que haya calado profundamente en el corazón. Hubo remordimiento, un arrepentimiento ahí por encimita, pero no uno que me llevara de veras a cambiar mi corazón, ¿no? Y la última duda que tenemos aquí apuntada es que si las personas que se suicidan también pueden llegar a salvarse. Sí, por supuesto. Había hace mucho, mucho tiempo la idea de que no, de que atentar contra tu propia vida era rechazar la vida que Dios te había dado y por lo tanto pues no alcanzaba la salvación, pero no es cierto. Claro que pues sí, digo, ¿quiénes somos nosotros digo, qué triste, qué tremendo, pero ¿quiénes somos para nosotros juzgar la decisión de alguien que está viviendo algo que lo hace atentar contra lo más preciado y dar ese paso? Entonces, no nos toca. Malamente se juzgó en mucho tiempo que no se salvaban, pero pues ya lo dijeron ahorita y lo hemos comentado. Claro que el amor de Dios, yo creo que incluso, digo, no es que lo promuevan y que diga que lo hagan, pero pues, hijo, dice, ahí donde abundó la gracia, perdón, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, si el pecado es tan grande, pues el amor de Dios tiene que ser más grande con esa pobre raza, ¿no? Entonces, veamos esto con la mirada de Dios, no seamos tan duros, ¿no? Yo digo que se salvan, ¿cómo no? Digo, no se cae en su vida pasada, pero por eso no. O sea, ya vendrá el arrepentimiento que decíamos de otras cosas, ¿no? Y no sé si los que están siguiendo la transmisión tengan alguna duda que le quieran hacer al Padre, que les haya quedado Échenle, estoy a la orden. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué me quieren preguntar? Digo, ahí estoy muy abierto al tema. Si hubiera otra cosa, pues aprovechen, aquí estoy a la orden. Y si a tiro no les ayudé, también díganme qué tienen. No, echarle más ganas. Entonces hay que ver, a ver si comprendí. A Lili le acaba de escribir que sí. ¿Qué le diría usted a la gente que dice, yo creo en Dios, pero no en la iglesia? Pues mira, digo, sin juzgar tampoco demasiado, pero yo digo que es una forma de autoengaño, ¿no? O sea, es como, sí, es como un autoengaño, porque desgraciadamente, tu fe, o mejor dicho, no desgraciadamente, o gracias a Dios, tu fe
no tiene que depender de la iglesia, porque la iglesia pues no soy yo, o no es el Papa, o no somos todos, ¿no? Y sí es cierto, todos podemos encontrar en la iglesia cosas que dice uno, ay Dios, ¿cómo puede pasar esto? Esto no está bien. Y sí, podemos decepcionarnos de lo que pueda haber en la iglesia, y sin embargo, la iglesia como iglesia es obra de Dios, no es lo que tú y yo hacemos o dejamos de hacer, ¿no? Entonces yo creo que es una manera de engañarnos. Yo entiendo que de pronto algo de la institución, como institución, no me guste, pero no en su chamba de llevarme al encuentro con Dios, ¿no? Yo creo que son dos cosas diferentes. Y si yo como católico hay algo que no me gusta de la institución, me toca quedarme callado. No. No se callen. No, tenemos que hablar. Pero siempre que hablemos, y también de nuestra institución, con amor, con caridad, con verdad, con la intención de hacer el bien. Siempre hay que preguntarnos eso. Cuando yo hablo de mi iglesia, incluso lo malo, ¿cuál es mi intención? Y si mi intención es ayudar para que esto cambie, para que sea mejor, pues órale, qué padre. El problema es cuando yo lo hago con dolo, con la intención de lastimar más, de darle más oído y más entrada a comentarios que destruyen la iglesia como obra de Dios, porque yo insisto, no somos nosotros la iglesia, no es de nosotros. Fue puesta en nuestras manos, pero es instituida por Dios. Entonces, hay que levantar la voz cuando las cosas no están bien. Claro, hay que investigar qué voy a decir y cómo lo voy a decir y tener de veras, como dicen en mi rancho, si digo que la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano. O sea, tener algo de verdad para poder yo expresar, ¿verdad? Porque si luego hay gente, vean ustedes, ahorita mucha raza habla y habla y habla y habla de la iglesia y habla de no sé qué y habla de aquí y habla de allá, pero sin conocimiento, sin verdad, solamente hacen daño. Entonces eso no hay una buena intención de hacer que nuestra iglesia se purifique, que crezca, que se fortalezca. O sea, al contrario, destruimos más, ¿no? Sí. Ahí hay otra pregunta de Jesús Adrián, padre. Dice, ¿cuál es la mejor manera de ayudar a un ateo o a un enfermo en agonía para llegar a la salvación? Semi Adrián, te vas despertando apenas, fíjate, ya que estamos terminando, apenas estás conectando, vato, pero bueno, no te creas, quiero saludarte. Oye, la mejor manera, acuérdense, la primera y la mejor que tenemos para convencer a cualquiera es nuestro testimonio. Ahí, sea ateo, sea cristiano, no cristiano, la mejor manera de ayudar a alguien para que alcance la salvación, no solamente para que crea en la iglesia o no, para que alcance la salvación, es nuestro testimonio. Y luego, fíjate que con este tema de los ateos, yo lo pongo entre comillas. A mí el ateísmo es una cosa que me empieza a dar comezón, porque muchos hablan de ser ateos. Ahorita encuentras un chorro de chavos, ¿no? Ahí que en la secundaria o en el bachiller, es que yo soy ateo, porque tienen algún profe de esos loquillos que andan diciendo que, ya sabes. Pero una cosa es, lo decía hace rato, no estar de acuerdo con la iglesia, y otra cosa es no creer en Dios. Fíjate que el ateísmo puro, cuando tú me hables de un ateo puro, hijo, yo a ese vato que diga que es ateo puro, yo de veras le pediría un consejo. ¿Por qué? Porque hay un principio filosófico que dice, no se puede negar lo que no existe. Entonces, muchos de esos ateos dicen, yo no creo en Dios. Entonces, la misma negación se convierte en afirmación. Si tú estás negando a Dios, es porque crees que hay un Dios. Quieres negarlo porque no quieres creer en Él, porque no te conviene, porque no te gusta, porque no estás de acuerdo, y sobre todo, generalmente con la iglesia. Entonces, el ateísmo puro es muy complicado de que exista y de que verdaderamente esté ahí. Grábense el principio, no se puede negar lo que no existe. Entonces, ¿pero qué podemos hacer? Bueno, yo sé que mi Adrián está pensando, bueno, ¿por qué tanto rollo si yo no pregunté eso? Nada más para que tengamos claro que vamos a encontrar gente con mucha resistencia a creer en la iglesia, a creer en Dios, pero es más bien a creer en la iglesia, a creer en los sacerdotes, a creer en la vida sacramental y muchas cosas de estas, pero no en Dios. Entonces, yo creo que hay que presentarles
la otra parte, la parte humana de la iglesia, pero también la parte divina. Es decir, sí, con humildad decirle, mira, nosotros como humanos la hemos regado cañón a lo largo de la historia. Pero ahí está el principio fundamental. Y lo van a encontrar ahí mismo en el catecismo, muy al principio. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Con esto resolvemos mucho de lo que hemos hablado. La iglesia es una. Jesús no instituyó muchas iglesitas, una por aquí, una por allá, y no las puso así como tianguis, a ver cuál te gusta. No, una sola. La instituyó. Una santa. La iglesia es santa, ¿por qué? Porque los que estamos en ella somos muy buenos. O puros angelitos. No. No. La iglesia es santa y es pecadora. Es pecadora por quienes la formamos, pero es santa por su creador, por su fundador. Entonces, una santa, católica, es para todos, está abierta. Aquí, y lo que decíamos ahorita, nadie se queda fuera. La iglesia es una iglesia de brazos abiertos, donde todos son bienvenidos. Y apostólica, bueno, esa chamba que tú y yo tenemos que hacer, precisamente para que todos esos, los que se dicen ateos, o los que no creen, los que están fuera, o los mismos enfermos, pues encuentren a Dios. ¿Cómo salvar a un enfermo en agonía? Córrele siempre por un sacerdote. El sacramento de la unción de los enfermos perdona los pecados y en ese momento la persona que lo recibe queda preparada para la vida eterna. Así de grande es ese sacramento y de maravilloso. Entonces, inmediatamente, no la piensen. Y lo doy como tip. Luego nos llevan a nosotros, a los sacerdotes, con los enfermitos cuando ya tiro ya nada de nada. No, que tengan tiempo de experimentar la gracia por medio del sacramento de la unción. Es una maravilla. Háganlo. Muy bien. ¿Qué onda? Ahí Sofi tiene otra pregunta, padre. Dice que si en el caso de las personas que se arrepienten al final, igual pasan por el purgatorio o con el arrepentimiento basta para llegar al cielo. No, vamos a decir que por el purgatorio vamos a pasar todos. El purgatorio va a ser este tiempo de purificación, pero no es así como que, o sea, no es como que ahorita ya yo me muero e inmediatamente llegué al cielo. Hay siempre lo que le llamamos el juicio inmediato y el juicio final. En el juicio inmediato es donde, bueno, pues entramos todos, y luego el juicio final, donde, bueno, pues ya se juzgará más, ¿no? Pero por el purgatorio, digamos que de alguna manera todos entramos en ese estado previo a llegar a la vida eterna, ¿no? Ok. Padre, Muy entonces, bien. para concluir, lo que dice el catecismo referente a que no hay salvación fuera de la Iglesia Católica, tú siendo católico, se refiere más a que la persona se negó a Dios y por eso ella sola se está condenando. Si cabe la expresión, sería una autocondenación. Yo solo decido no estar en la iglesia, no aceptar las verdades de la iglesia, no aceptar la iglesia como un camino de salvación. Pues yo me puedo perder, pero fue una decisión personal. La iglesia no, ya te dije, no estamos aquí sentados para decir, tú pasas, tú no, tú sí, estos tres no. No, sería muy terrible pensar así. No. Ahora sí que digamos que la salvación es una opción, una decisión personal. Yo me salvo porque yo decido ver a estar en la vida eterna. Ahora, ¿cómo le hago para salvarme? Bueno, pues cumplo precisamente con lo prescrito por Dios a través de su iglesia, ¿no? Muy bien. ¿Alguna última duda que tengan? Échenle raza, o ya los aburrí, díganme la verdad. ¿Los tengo ya aburridillos o qué? ¿O les cuento un cuento ya para que se duerman o qué? Muy bien. Ahí dice Fer que si quienes han sido excomulgados aún pueden alcanzar la salvación. Bueno, la excomunión es un pecado, la excomunión solamente el Papa la puede levantar. No es como que alguien que fue excomulgado venga conmigo y mi padre me excomulgaron, no, pues órale, yo te levanto la excomunión. No, solamente el Papa, pero esos son casos ya súper extremos. Pero sí, obviamente, alguien que fue excomulgado tuvo que haberse una causa muy grave y por lo tanto, pero ya lo dije ahorita, todos, o sea, si hay arrepentimiento, si se retoma el camino, pues por supuesto que sí. Muy bien.
Bueno, entonces, yo creo que si ya nadie más tiene alguna pregunta que le quiera hacer al padre, pues vamos despidiendo. Muy bien, excelente, pues ya nadie se animó, pues muchas gracias, gracias Ale, gracias Adrián por la Gracias invitación, la a verdad que usted. padre, estuvo chido esto, la verdad es que oye, me pusieron a sudar, como son gachos, pero nada, nada, qué padre, ojalá que haya resuelto ya sus dudillas, en caso de que alguno de los que anda por ahí tuviera más dudas, con confianza, Ale, Adrián, que se las hagan llegar a ustedes y me las pueden preguntar y les mando respuesta. Con confianza, me pueden encontrar ahí, pues ya estoy en Instagram, estos canijos me enseñaron a usar Instagram en un curso intensivo, pero también estoy en Facebook, P. Jorge Rubio, es mi Facebook, y tengo una paginita por ahí que apenas está ahí empezando a jalar, que también se llama P. Jorge Rubio, donde me encuentren, de veras, lo que se les ofrezca, ahí estoy a sus órdenes. Gracias. Pues muchas gracias, padre, por también haberse adaptado a nosotros y pues no negarse a que nos llegue también este mensaje. Muchas gracias No, por... hombre, feliz de la vida, y cuando quieran y si quieren más, ustedes nomás me dicen y le echamos ganas. Y si a tiro no les serví para nada, pues nomás guárdenselo en el corazón y no pasa nada. Bueno, muchas gracias. Nos vemos y que descanse. Que Bye. Dios me los bendiga a todos. Bye bye. Gracias.